Néstor, muchas gracias por esta entrevista para Banquillo de Entrevistados en Cámara y Media TV. Néstor Mancini, licenciado en Comunicación Social, docente universitario, investigador, nacido en la gloriosa provincia de Córdoba e hincha del glorioso Instituto Atlético Central Córdoba. Realmente, Néstor, un gusto que estés acá conmigo. No sé si me falta algo en la presentación. No, para nada, y bueno, gracias por invitarme y bueno, el placer de que podamos charlar un ratito y contar algo de lo que, bueno, lo que hacemos y en lo que creemos en torno a la comunicación. ¿Cómo surgió en vos esta pasión por la comunicación? ¿De adolescente, de más grande, de niño? ¿Por qué esta pasión por lo que vemos en la comunicación? Sí, no sé si de niño, decirte, en todo caso de niño a uno le gustaba alguna cuestión que tuviera que ver con las artes. Por ejemplo, a mí cuando niño me gustaba mucho lo que tenía que ver con la historieta. Y en eso casi como uno suele hacer pruebas, ensayo, error, sin haber hecho un curso, allá por el término de la primaria y los primeros años de la secundaria, me apasionaba mucho los personajes de historieta. En nuestro tiempo estaban los famosos álbumes de personajes de historieta y de ahí yo me ponía como a copiarlos y a veces hasta tratar de crear alguno propio. Eso podríamos decir que fue algo que me apasionaba en torno a un lenguaje artístico. Lo que tiene que ver con la comunicación yo creo que llega ahí sobre finales de la secundaria, sobre todo porque en el colegio secundario donde estudiaba había toda una propuesta que llevábamos adelante, un grupo desde cuarto año de la secundaria hasta sexto, que fue en mi caso, y trabajábamos siempre con comunidades donde íbamos a desarrollar tareas de animación, tareas de ayuda. Y entonces eso de ponerme a trabajar, a coordinar con otros, nos fue llevando a la necesidad de comunicar eso que hacíamos, ¿no? Y yo creo que ahí empezó un poco el interés que pronto, luego en los estudios que yo seguí, tuvo que ver con que con otra persona, me acuerdo un alemán que vivía aquí en la Argentina y donde yo estudiaba, trabajaba mucho la cuestión de la producción de material gráfico. Y en eso yo fui metiéndome, fui primero ayudándole, después como aprendiendo bueno, a producir también ciertos contenidos. Y yo creo que ahí cerquita nomás apareció lo que a mí más me apasiona, que es el tema de la radio. Allá por los años 84, 85, te diría, empecé con los primeros cursos de comunicación, de radio, de formación, lo que luego me llevó, bueno, a decidir la carrera universitaria, a graduarme como comunicador social. Y sobre todo, yo creo, tomando aquella primera experiencia, no una manera cualquiera o una manera clásica de entender la comunicación social, como muchas veces se promovía en nuestras universidades, el hecho de que pensar en ser comunicador era automáticamente pensar estar en una pantalla de TV y volverse famoso. Sino, siempre lo pensé en términos de poder comunicar, poder comunicarme desde esas instancias, desde esas acciones, desde eso en lo que yo creía que tenía que ver sobre todo con el trabajo con comunidades muchas veces necesitadas, en muchas ocasiones que fuimos a trabajar en el norte, en Santiago del Estero, en Tucumán. Entonces, la idea de siempre querer comunicar algo respecto de eso que uno hacía. Y me pareció que la radio, por lo menos me significaba muy amena, muy accesible. Tenía ganas de probar ahí, no me atraía en ese tiempo la idea de pensar en hacer cuestiones vinculadas al cine o a la televisión. Tal vez algo intenté en algún momento de fotografía, pero la radio es creo que lo que más me apasionó, me tomó y bueno, lo que seguimos hasta el día de hoy, tanto llevando adelante algún espacio de radio como formando comunicadores desde sobre todo el espacio más bien académico formal, pero también desde espacios no formales, donde, bueno,
vecinos, vecinas de muchos barrios aquí, por ejemplo, de la zona de Quilmes, se acercan o con los cuales la universidad tiene relación, y es ahí donde uno trata bueno, desarrollar algunas propuestas no solamente de enseñanza, sino también de aprendizaje, ¿no? Así que por ese lado fue un poco el camino que uno fue descubriendo. Yo no diría que nací con la radio, ni la pasión ya vino en los genes. Es algo que uno fue descubriendo, asumiendo, y que creo que es esencial en la sociedad que estamos viviendo. Es esencial entender la comunicación, el poder que uno puede generar de persuasión, lo que generan sobre todo los grandes medios, y lo que uno desde espacios más modestos también puede llegar a producir, a comunicar, sobre todo desde una perspectiva más respetuosa del otro, ¿no? Del que nos escucha, del que está esperando no solamente que le digan las 3 o 4 noticias que repiten todos los medios, sino esas otras noticias. Por ejemplo, lo que ocurre en Bernal, lo que ocurre en Quilmes, y no solamente lo que ocurre en el centro, digamos, en la capital federal de nuestro país, ¿no? Lo que decís, Néstor, es muy interesante para entrar en uno de los ejes en los cuales va a versar esta entrevista, que es la comunicación alternativa. Según se deduce de lo que vos decís, empezaste precisamente en medios alternativos o con comunicación alternativa. Para la gente que no está en el tema, que no es especialista en comunicación como vos, ¿qué es la comunicación alternativa, otrora llamada comunicación popular? A ver, la comunicación alternativa, popular, comunitaria, yo creo que fueron los distintos apellidos que se le fue dando, ¿no? A entender no como aquello que nos torna famosos. A veces la palabra popular uno la utiliza casi como un sinónimo de te fue bien en un recital porque te apoya una gran multinacional del disco, y aunque de repente seas mal cantante, pero bueno, tuviste mucho público y sos popular, o porque se vendieron tus discos y por 2 años estás en las primeras, en el ranking primero, y después de repente te dejaron de apoyar o no produciste otras novedades y desapareces. Aquí lo alternativo, lo popular, lo comunitario, que es un poco tal vez el término que desde la vuelta a la democracia se acuñó más hacia aquí, me parece que tiene que ver con entender a la comunicación como una responsabilidad social, como un derecho humano, no como una mercancía. Y en ese marco, lo alternativo se produce precisamente cuando desde esa forma de definirla, desde esa forma de significarla, también desde ese lugar compartimos, nos informamos, tratamos de escuchar al otro para nutrirnos y para poder hacer algún tipo de aporte de devolución. Caso distinto a lo que nosotros, y ya la propia UNESCO, allá por mitad de la década de los 70, a partir del informe McBride, si recordamos, la Comisión de Educación y Comunicación de las Naciones Unidas ya había marcado como un aspecto a no perder de vista, es decir, la creciente monopolización que había de los grandes medios y lo que eso producía como riesgo en torno a aquella primera definición que se dio de la función de los medios, ¿no? Informar, entretener, educar. Cuestión que, bueno, después, por supuesto, fue ampliamente resignificada, digamos, superada en los términos de lo que hoy podríamos decir la función de visibilizar o invisibilizar. Hoy, si algo sale en los medios y en los grandes medios, pareciera que es lo que está ocurriendo, y lo que no aparece, aunque esté ocurriendo, no existe. Entonces, de repente, lo que puede estar pasando aquí en nuestro barrio, en la zona de Bernal, la zona de Quilmes, si no aparece en los grandes medios, parece que no existiera, que no estuviera ocurriendo. Y sin embargo, está ocurriendo. Exacto. Entonces, la comunicación comunitaria, la comunicación alternativa, es decir, aquella que se ubica en la vereda enfrente, por citar al Tato Bores de aquellos tiempos de la vereda enfrente, tiene que ver con eso, con asumir que es un derecho humano, no es una mercancía, no es algo transable, es algo que se comparte, es algo que se comulga, es decir, donde me encuentro con otro para dialogar, para enriquecernos, aún desde la posibilidad de que no compartamos todas las ideas, de que no consensuemos en todo, pero sí la posibilidad de crecer, de enriquecernos y sobre todo de hacer visible todo aquello que los grandes medios no hacen visible.
Siempre está esto de asociar la palabra derecho a la vida, a la dignidad, al trabajo, pero casi nunca se lo asigna al derecho a la comunicación, por ejemplo, al concepto de comunicación. Está más que claro, Néstor, por qué la comunicación es un derecho, ¿no? De, como herramienta de libertad, como herramienta de asegurar una democracia, como herramienta de la participación o pluralidad de distintos actores sociales. En relación a este tema, el derecho a la comunicación, ¿cómo ves hoy, vos como profesional de la comunicación alternativa, los medios alternativos, ya sea gráficos, radiales, televisivos, de aire, online, en la República Argentina? Y yo creo que hay un camino que se logró construir, es decir, desde la vuelta a la democracia, y basta precisamente para confirmar que la comunicación es un derecho, el que recorramos que lo primero que, por ejemplo, las dictaduras se han hecho, pero también en democracia, en algunos periodos, es tomar los medios para controlarlos. Y con ello censurar lo que no se quisiera dar a conocer y o invisibilizarlo, que es otra forma de censura, o a veces de autocensura que se genera en algunos medios. Y la construcción que se logró en estos 40 y chirola de años que estamos en democracia es que, por ejemplo, los medios, algunos que inclusive están cumpliendo 25, 30 años, de aquellos medios que tal vez empezaron como comunitarios y hoy tal vez están debatiéndose entre pagar los servicios que implica mantener una estructura física de dónde funciona la radio y los sueldos, etcétera, y la posibilidad de ejercer ese rol social a los cuales están llamadas estas radios, o los medios en general, para no quedarnos acotados exclusivamente a la radio, que han ido construyendo un sentido social que en muchos casos en las comunidades prestan un enorme servicio. Yo pienso, por ejemplo, en mi Córdoba querida, digo, en los pueblos, en el pueblo donde yo nací, a veces separados por 30, 40 kilómetros un pueblo del otro, las radios con su potencia, por ejemplo, comunican las necesidades de lo que está ocurriendo en uno y en otro lugar y significa un puente enorme el que se produce ahí. Sí, yo creo que ha tenido altos y bajos, ¿no? Ha habido momentos, por ejemplo, yo creo que se perdió de vista en los 90 con, bueno, todo lo que fue el primer neoliberalismo que tuvimos en nuestro país, de vista contra qué se estaba luchando, contra qué se buscaba ser alternativo. Fue también un tiempo, y todavía se extendió bastante, hasta que nosotros en 2009 recién llegamos a tener una ley de servicios de comunicación audiovisual que entendiera precisamente la comunicación como un derecho humano y no como, en algunos casos, los grandes medios hegemónicos lo querían denominar bienes de interés público, de servicio público, que resulta atractivo pero al mismo tiempo un poquito engañoso esto de servicio público e interés público, porque ¿quién dice qué nos interesa? ¿Los grandes medios deciden qué es lo que nos interesa? Es lo que técnicamente se conoce como instauración de la agenda setting. Tal cual. Entonces, en ese sentido, nos siguen tratando de imponer esa mirada de una agenda absolutamente reducida, absolutamente interesada desde los grandes sectores, no solamente mediáticos, sino también muchas veces políticos, que conviven o se alternan en el ejercicio del poder en muchas de nuestras sociedades. Basta nada más que este tiempo actual nosotros veamos cómo los medios lograron instalar situaciones que no están comprobadas ni siquiera por la justicia, pero donde ellos se anticipan ya a emitir un juicio. Me refiero caso Brasil, me refiero también caso, por ejemplo, Perú, me refiero caso mismo Estados Unidos, aquellos casos que hoy conocemos donde un Snowden o distintos personajes asumieron un rol más protagónico en dar a conocer todo aquello que las grandes potencias, los grandes países con desarrollo político y económico nos tratan de imponer. A veces nos enteramos más rápido del huracán que ocurre en el sur de Estados Unidos de lo que está ocurriendo a lo mejor en una inundación aquí a la vuelta de la esquina en nuestro país, en nuestra provincia de Buenos Aires. Y me parece que es ahí donde entra en juego que los medios alternativos comunitarios se han dado en algunos momentos con mayor
incidencia y en otros tal vez con mayor problemática, como puede ser la actual, donde lo económico atenta, ¿no? La política económica actual atenta contra la sustentabilidad de estos medios. Entonces, la posibilidad de que actuar en red a estas radios, existen varias asociaciones que agrupan a las radios, por ejemplo, o a otros medios, y que es donde se potencia la posibilidad de por lo menos abrir otras ventanitas, por lo menos decir, bueno, miren, está el huracán que está ocurriendo en Estados Unidos, pero aquí le estamos mostrando lo que está ocurriendo en tal pueblo del país, en tal rincón de tal ciudad, que de otra manera no llegaría a conocerse nunca. ¿Y qué importa? ¿Importa lo de doña Juana, lo de don José, aquí en La Quiaca o en Ushuaia, en cualquier lugar? Me quedo picando, Néstor, una frase que dijiste hace unos minutos acerca de que en democracia hubo gobiernos que tratan o directamente se apoderaron de los medios. ¿Cómo lo hacen en democracia? ¿A través de la pauta oficial? En parte a veces. Creo que nosotros por lo menos tenemos dos instancias que pueden trazarse como puentes. Ni bien llega el presidente Menem al poder en 1989, lo primero que pasa desde las manos del Estado a manos privadas son casi todos los medios de comunicación. La venta de la empresa de teléfonos, los canales que eran casi todos del Estado de TV pasan a manos privadas también, y ni siquiera respetando lo que serían los pliegos de licitación, etcétera. Es decir, simplemente por decreto habilitando a través de algún artículo, alguna decisión, la posibilidad de que eso ocurriera. Todo eso en nombre de que todo lo que pertenecía al Estado era ineficiente. Sin embargo, eso fue dando cabida, ya lo venía ocurriendo desde antes, pero dio mucha más cabida a que empezara todo ese proceso de concentración que hoy nos muestra a casi una única mano, o a lo mejor dos, podríamos mencionar, en nuestra Argentina, que poseen casi 400 medios, entre impresos, digitales, televisivos, radiales, y que de una punta a la otra del país te repiten casi todos los días que está la Panamericana, la ruta panamericana está atestada de tránsito, y en realidad probablemente la quebrada de Humahuaca o en la nieve o en el hielo en el sur de nuestro país, la verdad que les importe poco a los vecinos si la Panamericana en Buenos Aires está atestada de tránsito. Lo que les importa a los vecinos es que la que le estés comentando, digamos, cuáles son las problemáticas vinculadas a esa localidad, a Jujuy o en el sur de nuestro país, para poner, digamos, ejemplos equidistantes. Y yo creo que más acá, después de un gran trabajo que se había dado y que en el 2009 se logró concretar con una ley que fue absolutamente aplaudida por, yo diría, la mayoría de los países, por la UNESCO, por muchos organismos multilaterales, como la más novedosa, no sé si llamarle progresista, pero la más novedosa en términos de habilitar a la comunicación y entenderla como un derecho humano, y con ello la necesidad de que empezáramos a buscar, no sé si llamarle equilibrio de la balanza entre los distintos actores, pero por lo menos a que no siguiera habiendo tanta concentración. Bueno, eso quedó un poco trunco por el periodo que vivimos actualmente, que vía decreto han intentado casi liquidar la ley que tenemos. No se ha llevado una nueva ley al Congreso de la Nación, y con otra vez decreto se habilitó mayor concentración. Ahora, por ejemplo, las grandes corporaciones que antes no tenían acceso a las empresas de teléfono celular, de telefonía móvil, hoy también la tienen en sus manos. Entonces, eso produce una relación absolutamente desigual. Si vos o yo queremos ir a alguno de los grandes medios de la corporación a comunicar algo distinto a lo que ellos están en este momento difundiendo, sobre todo si inclusive es desde una mirada absolutamente distinta. Entonces, el derecho a la comunicación, uno se pregunta, ¿dónde quedó guardado? La famosa agenda setting y los operadores funcionales, de distintas ideologías, ¿no? Se abarca todo. Vos, que sos un hombre reconocido de la comunicación en toda América Latina, estuviste en Uruguay, estuviste en Perú, estuviste en Colombia, hace unas semanas estuviste en Costa Rica, fuiste entrevistado por la televisión de la Universidad Nacional de Costa Rica.
esta situación comunicacional descripta por vos recién aquí en que se da ahora en la República Argentina, ¿se da también en el resto de América Latina o hay ciertos matices diferenciantes? No, yo creo que hay matices. Hay matices porque inclusive para no pintar que todo pareciera tan deprimente, ¿no? En la posibilidad que uno ha tenido y tiene de visitar experiencias, de repente uno se encuentra con que en medio de lo que sería la zona serrana, selvática de Costa Rica, hay comunidades, por ejemplo, indígenas que tienen radios donde la universidad, por ejemplo, alterna capacitando, pero también apoyando, y ellos en su propia lengua logran comunicarse con gran parte de la comunidad para contarse sus cosas, también para reclamar. Colombia, que es tal vez el lugar que me ha tocado conocer mejor, a mí me produce una enorme esperanza y satisfacción desde los sectores que trabajan en lo que bien decías vos recién, un poco la comunicación popular o alternativa, porque entienden el trabajo como un proceso de acompañamiento de las comunidades, el estar ahí, el escucharse, el producir en conjunto los contenidos, el poder eso luego multiplicarlo a través de las radios, no solamente indígenas, no solamente comunitarias, sino las radios escolares, por ejemplo, que están tan extendidas, por ejemplo, en el trabajo en Colombia, muy apoyadas por el Ministerio de Cultura y el de Educación. ¿Y cuál es el escenario de existencia comunicacional? ¿Es por aire, o sea, abierto lo que es el dial, o mucho por streaming? Yo te diría que hasta alternan, uno hablaría, hoy se habla de convergencia, ¿no? Tecnológica, y yo creo que en pequeño, pero sumándose y produciendo un gran mapa, cuando actúan en red, es que juegan yo diría, en todos los escenarios. Vos ves algunas radios con aquel sistema con el cual yo también fui haciendo mis primeras mesas y micrófonos, que era la radio a través de las propaladoras. También la radio a través de el dial, también la radio a través de internet y en algunos casos con proyectos ambiciosos. Hay un grupo, una asociación que trabaja muy bien ahí en Bogotá y en la zona de la selva con comunidades, ya te digo, muy marginadas que han logrado instalar lo que se llaman casillas, cada tantos puntos que tienen puntos de enlace por internet y que logran entonces cubrir amplias franjas geográficas, lo cual le permite entonces no hablar para la comunidad cercana, sino también para poder estar llegando casi en tiempo real a comunidades súper alejadas. Entonces ahí rompemos también un poco el aislamiento, a lo cual a veces los grandes medios te obligan por las decisiones propias de estas grandes corporaciones. O sea, lo que técnicamente es una comunidad comunicacional. Sí. Las voces de todos para la gran mayoría, por así decirlo. Es lo que me parece que se acerca más a lo que uno a veces charla desde la teoría de la comunicación, ¿no? Y que en la realidad me parece son ejemplos donde los esfuerzos se han puesto y por lo menos en pequeñas dosis se observa ahí realmente una implementación, una puesta en práctica, ¿no? Exacto. Tantas veces hemos dicho que se nos forma o se formaba en las carreras de comunicación más para la teoría y la tecnología. Bueno, aquí, además de tener en cuenta la tecnología, se ha avanzado en una práctica comunicacional real. Es decir, ya no digo derecho a la comunicación es escuchar al otro, sino que estoy con el otro y nos estamos escuchando y estamos contando y estamos difundiendo. Para ir cerrando la charla, Néstor, una pregunta polémica. Vemos discusiones en internet, en distintas redes sociales, notas periodísticas, siempre relacionadas con el campo de la comunicación. Cuando se habla de medios hegemónicos, por un lado hay dos posturas, ¿no? Por un lado está la gente que dice que efectivamente, que creo que es tu postura, existen los medios hegemónicos, y por otro lado está la gente que dice que los medios hegemónicos no existen porque que un medio mida más en el target o en puntuación, etcétera, tiene que ver con la oferta que hace, es decir, ningún medio obliga al receptor, al consumidor, entre comillas por así decirlo, a consumirlo. Por lo tanto, si un medio domina el mercado es porque ofrece en su grilla o tiene determinados comunicadores o determinada programación
que a la gente le gusta y por eso la consume. ¿Existen los medios hegemónicos o no existen o existen a medias? Para mí existen. La discusión me parece que, si bien siempre está instalada, es una discusión que está mal planteada. Porque desde el momento que planteamos que un bien público, como es la educación, que en estos días, por ejemplo, hay un proyecto para querer declararla servicio esencial en función de obturar otros derechos, como es el derecho a reclamar, el derecho a la huelga, etcétera, etcétera, es corrernos de los que los propios tratados internacionales vinculados a derecho a la comunicación, ya la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla de dar y recibir, entonces implica que si yo no puedo dar a un medio hegemónico, o si lo doy y nunca difunden, entonces estamos solamente reduciéndolo a algo que es una mercancía de oferta y demanda. Algo así como que vos tenés en este momento en el bolsillo esos 2 pesos que cuesta la información que vos querés comprar, y si no los tenés no podés acceder. Es así como el 80% del planeta todavía no tiene acceso a Internet. Es así como, si bien nuestro país respecto de otros es el que más cobertura de servicios de televisión por cable, por ejemplo, posee, sin embargo, somos 44 millones y los 44 millones no accedemos al cable. Es así como también las radios no tienen, por ejemplo, hasta el día de hoy, casi ninguna, por parte de todos los gobiernos que han pasado en democracia, una política clara de apoyo y de subsidio, como si la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establecía 1/3 para los medios de las organizaciones sociales, 1/3 para lo que tiene que ver con los medios privados y 1/3 para los medios en manos del Estado. Eso no se respeta y entonces, un poco tal vez el pensamiento darwinista, ¿no? Prevalece siempre un poco la ley del más fuerte y el más fuerte trata de comerse al más débil. Que hay un afán de lucro, que una empresa privada decida obtener una ganancia, no me parece absolutamente lógico. Ahora, utilizar un derecho humano y transformarlo en mercancía y en torno a eso tratar de imposibilitar el acceso a otros, me parece que se corre de lo que, inclusive más allá de las leyes, cualquier sociedad desde hace mucho tiempo se ven imponiendo como criterios éticos. Es decir, cuando a vos te dicen, bueno, vos tenés derecho a tener una vivienda y sin embargo te ponen siempre los costos tan altos que nunca podés acceder a una vivienda, hay algo que en la sociedad hay que revisar entre los distintos actores, el Estado, los privados, las organizaciones sociales, públicas, que es un poco el ideal que uno tiene siempre, que todos estemos de alguna manera sentados a la mesa, cada uno obteniendo su concreción de los deseos, la visión, la misión que se haya propuesto. Pero me parece que es un planteo absolutamente, yo diría, engañoso, el que desde los medios hegemónicos muchas veces se dice, inclusive cuando en tiempos de la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por ejemplo, el gran medio hegemónico decía, bueno, si la ley se aprueba, corre riesgo de desaparecer. No solamente no desaparecieron, sino que multiplicaron todavía mucho más su poder de penetración, pero su poder de penetración, sobre todo en estos tiempos que se habla de posverdad, con mentiras. Y cuando se pone una mentira 400 veces durante el día, muchos, no porque no tengan capacidad de hacer análisis crítico, lo toman por verdadera. Exactamente. Néstor, tenés 1 minuto, ahí tenés el micrófono, la cámara, los televidentes, lo que quieras decir. Mi deseo es que sigamos trabajando todos en torno a una comunicación que cada vez sea más inclusiva, que sea más respetuosa del otro, que nos permita crecer, otra vez, aunque no pensemos igual, pero que nos permita crecer y que no signifique la posibilidad, una comunicación de engañar, de obturar, de invisibilizar o de imponerle al otro un pensamiento cuando todo tiene que ser fruto, en todo caso, del diálogo. Y es ahí donde intentamos apostar. A veces nos sale bien, a veces no tanto. Néstor, realmente un gusto tenerte acá, un orgullo. Banquillo de entrevistados en Cámara y Media TV, muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a vos, Carlos, y bueno, éxitos en todo lo que vos emprendés.